Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Cómo anda, Cortina? Ami, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Buen fin de semana de Pascua? Muy buen fin de semana de Pascua, un viajecito por el Uruguay. ¿Ah, sí? Sí, sí, lindo. Al Uruguay profundo fue. Al Uruguay profundo, efectivamente, a la zona de Sí. Minas, que tengo familia allí y es un lugar muy agropecuario y al mismo tiempo serrano, ¿no? Es Mire interesante. usted, yo fui a ver Brillantísima Mira. con Moria y Carmen. Ajá. Así, nada, las chicas divinas, monólogos de Moria impresionantes. Bueno, gracias, chicas. Bueno, vamos a hablar de política. Por favor. A ver, esta alianza que se va a gestar entre el PRO y algunos sectores de Lilita Carrió, sectores de Cobos, del radicalismo, mañana supuestamente es el lanzamiento. Ujú. Dicen que Macri no va a ir al lanzamiento, no se sabe quiénes van a ir. Efectivamente. Ahora, es interesante porque es una opción diferente del peronismo. Ujú. Acá habíamos dicho hace un tiempo que si había algunas versiones, opiniones más que versiones, Claro. que si el peronismo iba dividido, Scioli por un lado, Massa por el otro, había alguna posibilidad de que a lo mejor ingresara Macri en la segunda vuelta. Ujú. Ujú. Yo me pregunto lo siguiente, esta alianza es interesante. Sí. Ahora, hay... Esto que se lanza mañana, ¿verdad? Que se lanza Claro. mañana. Hay diferencias ideológicas impresionantes. Está bien porque Macri no tiene estructura ni en la provincia de Buenos Aires ni mucha estructura mucho en el menos en el interior. interior, claro. Porque incluso los que dicen de Santa Fe, Miguel del Cel es Miguel del Cel. Y punto. No es Igual el que PRO. Baldassi en Córdoba, ¿verdad? Claro. Entonces, y de alguna manera el radicalismo tiene una estructura en el interior del país. Ujú. Ahora, yo digo, ¿qué van a hacer con Pino Solanas? ¿Qué van a hacer con los sectores de izquierda? ¿Qué van a hacer con Hermes Wiener? Que dicen, mi límite es Macri. ¿No? ¿Cómo Sí, era? sí. Esa era la famosa frase que fue pública Sí. de Lilita Carrió, ¿no? Bueno, Me parece que Pino sigue todavía un poco en esa idea. sí. Creo que Hermes Wiener está empezando a jugar otro partido, aunque todavía muy solapado. Ahora, se supone que nadie va a dejar el lugar importante de visibilidad presidencial como es la que tiene Macri. Ujú. Ahora, el tema es, van a discutir el vicepresidente, que será Cobos, Sanz, Claro. ¿qué van a pelear? ¿Qué van a discutir? Claro. ¿Cómo sería la fórmula? Claro, ¿el Una radicalismo fórmula, le va a dar el primer lugar a Macri? eh, Sería un cambio, yo diría, histórico, ¿no? por eso, ahí sería entre Cobos y Macri. Digo, ¿quién es quién? Sería raro, ¿no? Va a ser raro. No me parece mal una alianza, me parece interesante en la Argentina una alianza, que no termine como la alianza. Pero bueno, veremos. Sí, mirá, ahí, bueno, después lo vamos a hablar seguramente con nuestro invitado de hoy, pero hoy, digamos, obviamente a más de casi un año y medio, sí, mes más, Sí. mes menos, de las elecciones, tal vez es un poquito temprano para hablar de estas cosas en Argentina, pero el escenario que se están planteando todos los políticos por un lado y a su vez los analistas que hablan con los Sí. políticos, es un escenario de segunda vuelta. Y ahí es donde entran a jugar, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido de tener una alianza por más loca que parezca a esta altura Sí. del partido, ¿no? Porque claramente se supone que hoy, en la foto de hoy, ningún candidato saca la primera minoría y por lo tanto Sí. van a ir a segunda vuelta. Y ahí es donde se van a posicionar. ¿Cuál es el preacuerdo para jugar en la segunda vuelta? Yo te decía lo de Wiener porque hay quienes empiezan a ver con cierta sospecha estos acercamientos entre Wiener y el Frente para la Victoria o el Gobierno Nacional, digamos, concretamente. Más bien al revés por ahora, es decir, el Gobierno Nacional Sí. queriendo captar a esa fuerza de centro-izquierda que puede ser un poco la supervivencia de lo que es en el relato oficial el kirchnerismo, ¿verdad? Un partido de centro-izquierda interesado en lo social, en los derechos humanos, aunque ya es largo de discutir por qué no es exactamente eso. El primer gesto son más de 2.000 gendarmes en Rosario de la noche a la mañana, está bien, motorizado por el programa de la Nata, por lo que usted quiera, Sí. pero están dando un apoyo muy fuerte en Rosario a Wiener. Bueno, El otro tema es quién va a ocupar el lugar, quiénes van a ser los candidatos en la provincia de Buenos Aires para gobernador. La gente, a ver, Scioli tendría que ungir a alguien. Y da la sensación de que el que mide más en este momento es Martín Insaurralde. ujú. ¿Será por Jessica Sirio? Eh, No sé, pero digamos, esta es una de las ideas. Seguro. Hay varios que se anotan. Sí, Julián claro. Domínguez, Ujú. hay varios intendentes que querrían. Pero por ahora el que más mide es Martín Insaurralde. Ujú. Vamos a preguntarle a nuestro invitado, ¿y cómo influye
influyen los números. Seguro. Las claro. cosas están mejor de lo que aparece en los Claro. diarios. Sí. La situación es que en la Argentina la gente está atada al consumo y los salarios en pleno momento de negociación están conformando más de lo que aparece. Es muy probable que sea así. El tema es como siempre, es dónde haces la comparación, digamos. Vos no podés negar lo tanto mejor que están los números respecto del 2002-2003. Por eso Sí. el gobierno, su principal argumento en el gobierno es este. Y lógicamente eso también tiene un peso en la gente a la hora de recordar para ver qué hago en la próxima elección, ¿verdad? Claramente están peor que hace 2 o 3 años, digamos. ¿Estamos peor o estamos mejor? Yo Entonces? creo que respecto de 2 o 3 años estamos levemente peor. Lo que pasa es que de todas formas estamos hablando de una situación peor en un ciclo que se da en cualquier país, digamos. ¿No? No es que podrían haber hecho las cosas mucho mejor seguramente, pero la situación es un poquito más estable de lo que parece para el estado de ánimo, digamos. Mire, Cortina, no entendí mucho. No sé si vamos bien o estamos mal, pero vamos a los auspiciantes. Dale. Acá estamos con Eduardo Fidanza, director y socio de Poliarquía Consultores, especializado en consultoría política y análisis de la opinión pública. Eduardo, gracias por estar acá. No, gracias por la invitación. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas Esta noches. es una pregunta que nosotros jugamos con esto. ¿Te acordás cuando alguien decía, estamos mal pero vamos bien? Sí. Bueno, ¿me la podés contestar, estamos bien y vamos mal? O viceversa, ¿cómo Bueno, estamos? siempre depende de la perspectiva que tomemos. Yo creo que a trazos gruesos y respecto de la crisis de 2001-2002, como decían ustedes en la introducción, estamos mejor. Ahora, la cuestión es también juzgar sobre qué estamos mejor. Yo digo trazos gruesos porque en materia de empleo estamos mejor, en materia de consumo estamos mejor, en materia de valor del salario estamos mejor. Ahora, si nos vamos a 2010-2011, como decías, no estamos mejor. Claro. Estamos en una fase de descenso de todos estos logros. Ahora, en ese sentido se puede decir que estamos mejor. Ahora, ¿por qué iríamos peor? Yo creo que en el plano de los trazos gruesos, de empleo, de consumo, de crecimiento, y creo que no vamos bien porque mi impresión es que el gobierno de los Kirchner lo que hizo es aprovechar oportunidades del corto plazo, excitar el consumo, de alguna manera generar con esa excitación del consumo y sin la inversión correspondiente el fenómeno de la inflación. Y bueno, la gente no se hace cargo de la inconsistencia de la política económica. Eso lo vemos siempre en análisis de opinión pública. Lo que hace la población es, si tiene ventajas, toma las ventajas. No piensa que esa política que le da esta ventaja luego se la va a quitar tal vez 2 años después. Juzga lo que ve hoy. Sí, digamos. claro, es el hoy. Los políticos en este país y en otros países del mundo saben eso, y como hay elecciones cada 2 años, bueno, a veces se optimiza el corto plazo. Ahora, en este momento yo creo que hay una población conservadora, quiere decir, quiere mantener ciertos logros, quiere mantener empleo, quiere mantener valor de salario, quiere mantener consumo, expectativas altas, con probabilidades de una política económica el próximo año y medio y después con menos prestaciones y con menos logros. Ahora, la cuestión es dónde se basa la transacción. Mi impresión es que hoy el asalariado medio está aceptando una rebaja en el valor de su salario a cambio de no perder el empleo. Entonces, me parece que ahí estamos. Esa es la situación. Y por otro lado, puede influir también, porque vos decías en una columna que se publicó el sábado en La Nación, que esto es justamente lo que lleva al votante, digamos, al ciudadano en el momento de ser votante, a adherir. Puede influir también que en la vereda de enfrente, en esta cosa de ser conservador, tampoco tengo ninguna opción demasiado clara.
Bueno, depende. Esto que yo decía es lo siguiente. Si nos basamos en estos trazos gruesos, prácticamente 2/3 lo que están diciendo es que quieren conservar logros pasados, que yo deducimos por la experiencia que es empleo, es consumo, es actividades, valores, salario. 2/3 de la gente, ¿verdad? 2/3 de la Esto quiere, perdón, del electorado. una interrupción. Sí, Estos 2/3 Sí. que quieren conservar, sí. ¿volverían a votar, votarían alguien del oficialismo? Bueno, hay que entender lo siguiente. Esta impresión general o esta opinión general correlaciona con el ranking o la evaluación que estamos haciendo sobre la intención de voto. Ajá. ¿Qué quiere decir? Bueno, más del 50% de los votos en este test preliminar se lo están llevando dos figuras políticas. Uno fue jefe de gabinete de este gobierno, que es Massa, el otro fue vicepresidente y se gobernó la provincia de Buenos Aires, que es Scioli. Hay una consistencia entre el deseo de conservar logros y el hecho de que los que están en primer lugar en las encuestas pertenecieron al gobierno. Es como si la gente dijera, queremos corregir. ¿Qué queremos corregir? Inflación, que nos está comiendo el salario, y queremos corregir o queremos mejorar inseguridad. Ahora, lo que yo decía en la columna es que la experiencia lo que indica es que las elecciones presidenciales en Argentina no se deciden por la cuestión de la inseguridad o el delito. Ajá. Eso puede ser en escenarios locales. La discusión, yo creo, nacional va a ser otra vez básicamente sobre economía. Y puede ser también, tienen que estar atentos a eso los candidatos, sobre lo que llamaríamos calidad de vida, inseguridad, todo esto, pero me parece que el centro va a volver a ser la economía, es decir, si esos logros se van a conservar o no. Ahora, atención, hay 1/3 de los votantes que quieren cambios más profundos. Y las elecciones en la democracia moderna se resuelven así, ¿no es cierto? El peronismo, que domina políticamente al país desde el punto de vista de que gana las elecciones y en los últimos 25 años gobernó 23, tiene una base electoral del orden del 20 al 25%. Claro. Luego hay una base electoral que nunca lo votaría, que será también el 15%. Luego hay una amplia franja de votantes que van a mutar según sea la combinatoria o el mix de lo que los candidatos van a ofrecer. ¿Y cómo, ¿y cómo ves entonces ahora esta opción de que hay un sector de radicalismo que negociaría con Macri? Esa opción, ¿cómo está vista? ¿Lo analizaron? No, a ver, sí. Primero, que esa opción que llamaríamos el panradicalismo obtuvo el 25% de los votos en las elecciones de octubre. Creo que ese es su piso, y es un piso que se justifica históricamente por el comportamiento electoral. El macrismo obtuvo solo 10% de los votos a nivel nacional. Hay una discusión en torno a su desarrollo territorial. Siempre hablando de las legislativas de octubre, ¿verdad? Exacto. Hoy Macri, por cierto, tiene más votos que esa base del 10% a nivel nacional. Ahora, ¿cuál es la especulación electoral que ustedes la plantearon? Tal como están las cosas, podría ocurrir que a la segunda vuelta, porque el escenario de balotaje prácticamente se descarta, a la segunda vuelta fueran los dos candidatos, digamos, del peronismo, y entonces el macrismo y el panradicalismo quedan afuera. Quedan afuera. La impresión es esta: Macri más el panradicalismo podría lograr que esa fuerza llegue a la segunda vuelta. Por eso es discutible decir, es comprensible, pero es discutible decir, desde el punto de vista electoral, vamos a pensar en confluir con Macri en la segunda vuelta. La cuestión es que a lo mejor si no confluimos antes, no llegamos a la segunda vuelta. Este es el punto. Es el punto. Ahora, la cuestión es, y ustedes también lo plantearon, que hay una divergencia ideológica, ¿no? Hay que volver a leer el libro de Bobbio, Izquierda y Derecha, porque Bobbio marca y dice, bueno, izquierda y derecha siguen existiendo, son matices, pero no son matices secundarios. Entonces hay que ver esto cómo se va a orientar. Claramente el PRO es centro-derecha en la Argentina, el panradicalismo es centro-izquierda, y bueno, entonces hay que ver cómo se resuelve, porque además hay una experiencia que aparece mucho en las investigaciones. No armar algo, es decir, armar una coalición consistente y no lo que después la gente dice, esto es una bolsa de gatos, o aquellas cuestiones que activan la memoria negativa, por ejemplo, la alianza. Porque acá hay, claramente, cuando Carrió plantea, ella está haciendo un cálculo electoral muy aceptable. Ahora hay una cuestión electoral y después hay una capacidad de gobierno. Si uno analiza la alianza, es un logro electoral muy importante y después una experiencia de gobierno muy difícil, por lo menos muy difícil, porque pertenecen a
géneros distintos, a tradiciones distintas, etcétera, ¿no? Así que hay que ver cómo va a ser. Sí. Dejamos una pregunta para el corte, Luis. Sí, claro. En este escenario yo te quería preguntar para después si, cómo ves una potencial alianza, si es que se está verificando más allá del operativo Rosario, digamos, entre el kirchnerismo, digamos, el partido hoy en el gobierno, este sector del peronismo que hoy está en el gobierno, con el Frente Amplio de Hermes Wiener, digamos, básicamente el socialismo de Santa Fe. Bien, bien. Ya volvemos. Auspicia este programa Banco Galicia, cada día más. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1 millón de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. Chevrolet, find new roads. Auspicia este programa. Claro. Es simple. Es claro. El juego cambia a tu favor. Nidera presenta la primera super soja resistente a insectos. Super Soja BT, la genética más avanzada y la última tecnología juntas en una semilla que hará historia. NS7209 y Pro, NS7300 y Pro, NS6419 y Pro. Nidera Semillas, genética de avanzada. Chevron Argentina. 14 años contribuyendo con la energía que el país necesita. Que millones de argentinos nos elijan durante tanto tiempo nos dice que estamos haciendo algo importante. Tan importante como la palabra confianza. La Serenísima. 85 años de calidad. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. ¿Y si un día cambias la rutina? Después del fútbol se viene el asado con los amigos, pero hoy con asado de cordero. Si en la cancha sos el distinto, en la parrilla también. Cordero Patagónico Indalo. Cortes ricos y prácticos, para que vos elijas un día y lo hagas diferente. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, cada 1.000 pesos de su valor pagas 19 pesos por mes. Y además se otorgan 24 horas. Acordate, leasing es Provincia Leasing. Acá estamos con Eduardo Fidanza, director y socio de Poliarquía. Había quedado una pregunta tuya. Sí, Ani, Eduardo, había quedado la pregunta era cómo estabas viendo, analizando esta potencial, o si a lo mejor no es más que una idea de alianza entre el gobierno nacional, esto es el kirchnerismo, y el socialismo de Hermes Wiener en Santa Fe. Yo lo descartaría. A mí me parece que eventualmente son aproximaciones que tienen que ver con problemas críticos que atraviesa la Argentina. Por ejemplo, el narcotráfico que hizo de Rosario. Y bien focalizado en Rosario. Claro. Colonizó Rosario y entonces yo creo que eso requiere alguna convergencia. A veces, lamentablemente, los problemas sociales graves o los problemas de inseguridad obligan a los políticos a sentarse para dialogar. En realidad, si lo hicieran antes, tal vez evitarían que ciertos problemas y patologías sociales estallaran. Claro, pero bueno, claro, ese es un punto de vista para discutir. Eduardo, vos dijiste antes que la gente, hay un sector que es conservador, que
vota con el bolsillo, que va a votar con el bolsillo, sobre todo a presidente, que le importa la situación económica, tiene miedo de perder el empleo. Entonces yo pregunto, ¿este es un país donde, a ver, la gente no tiene pensamiento estratégico, no quiere ahorrar? Esta es una sensación, porque hay otros países, sí, hay países, no sé, donde la gente le interesa ahorrar, le interesa, acá no. No, a ver, Ani, yo creo que se pueden hacer hipótesis, se pueden dar algunas impresiones, porque eso habría que analizarlo. A mí me parece que la secuencia de crisis que tuvo la Argentina en los últimos 30 años, donde quedaron marcas muy profundas, porque tanto a fin de la década del 80 como a principio de la década de los 2000, la gente atravesó situaciones dramáticas que le hicieron perder todo. A eso hay que sumar que esta es una democracia que relativamente funciona, pero que la relación del votante medio con la ley, como es la relación de la dirigencia con la ley, es bastante tenue y bastante discutible. Entonces, laxa, ahí hay, digamos, sí, en el mejor de los casos. Claro, exacto. Entonces hay un problema de fortaleza de las instituciones, que no es una cuestión abstracta solamente, ¿no es cierto?, de la división de poderes, es una cuestión donde no ha habido foco, ¿no es cierto?, o no ha habido interés en, por así decirlo, mejorar, consolidar una cierta cultura cívica. Entonces, si combinamos esa debilidad de la cultura cívica con las crisis económicas, a mí no me sorprende que la gente vea el corto plazo. Ahora, pongámoslo en el contexto mundial. Esta es una cultura de la velocidad, del placer y del logro. Yo siempre digo que un político en la Argentina o en el mundo que dijera solo tengo para ofrecerle sangre, sudor y lágrimas, la gente no lo votaría. Entonces hay un contexto cultural y después hay, yo diría, problemas específicos de la Argentina que hacen esto. Y en el trasfondo está el clásico de la dificultad para establecer políticas de Estado, que ese es un dato de la debilidad institucional. La debilidad institucional, uno de sus datos fundamentales es no poder separar las 3, 4, 5 cuestiones de Estado de las cuestiones de gobierno y de partidos. Entonces, esa dificultad es una dificultad que la Argentina tiene, es una marca registrada de la Argentina, claro, que no tiene Chile, que no tiene Brasil, que no tiene Uruguay. Entonces, yo creo que nos tenemos que hacer cargo de esto. Y aparte, ¿por qué? Porque eso quiere decir además que predominan los liderazgos personales sobre lo que podríamos llamar las constantes de las instituciones, de los partidos, etcétera, ¿no? Hay un poco eso. Pero habría que profundizarlo, ¿no? Claro. No, vos recién decías que es estas características de los últimos ciclos, que son los últimos 30 años, y básicamente coincide con la, claro, con la vuelta a la democracia, exacto, digamos. Claro. Ahora es importante... Nadie plantea en las investigaciones que ustedes hacen, ya no surge, por lo menos, como era por ahí los primeros años, de última estábamos mejor con los militares. No, felizmente no. No hay sectores golpistas. No, felizmente no. Es decir, estamos en una fase que nos tenemos que preguntar sobre la calidad de democracia. La población argentina no percibe la década del tiempo militar. No. En ese punto habría que ver también. El gobierno, yo creo que usó políticamente los derechos humanos, pero por otro lado, bueno, el hecho de que se tematicen la cuestión de los derechos humanos, es un final lamentable, porque digamos, un gobierno que puso los derechos humanos en el tapete, ahora tiene un jefe del ejército severamente cuestionado. Pero quiero decir, a nivel promedio en la sociedad, felizmente no hay ninguna demanda de volver a la época de los militares. Ahora, lo que yo sí veo es esta cuestión de las marcas de las crisis. Entonces es importante, si la transición en curso es una transición que va a ser relativamente problemática, pero no trágica y dramática, porque la crisis de fin de los 80 y la crisis de los principios del siglo, lo que hace es crear un tipo de liderazgo salvador, ¿no es cierto? Claro, muy mesiánico. Un Menem que tenía que operar sin anestesia a un paciente moribundo, y un Kirchner que nos tenía que llevar del infierno al purgatorio. Eso es complejo. Yo creo que ninguno de los líderes que hoy compiten estarían en condiciones de ese tipo de liderazgo. Ahora, dentro del panorama que hay, así como en algún momento Duhalde lo ungió a Kirchner y que era un tapado hasta ese momento porque se hablaba de Reutemann que no aceptó, de la Sota que no medía, ¿hay alguna posibilidad de que como Cristina no puede ser reelecta,
haya un tapado que aparezca de acá al 2015? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Ves un tapado? No parece, porque hay un requisito, y eso se ve muy bien en el análisis que hacemos nosotros, que es la instalación pública de los candidatos. A mi juicio, por ejemplo, hay candidatos muy interesantes. Vamos a poner el caso de Ernesto Sanz, pero tiene dificultad de instalación, ¿cierto? Tiene que haber una instalación. No quiero decir que los que están hoy nominados no puedan ser. Por ejemplo, no quiero decir que no pueda ser Ernesto Sanz, dependerá de su campaña, de su suerte. Pero doy el caso de un político que tiene una cuestión de instalación pendiente. Ahora, ¿algún desconocido? No, creo que no. En ese punto funciona cierto mecanismo de selección de líder de la democracia, porque alguien que no conozcamos hoy, que llegara a la presidencia, hablaría de una democracia todavía más volátil que la que tenemos. Muy crítica. No, no me parece. Ahora, lo que sí está pendiente, es decir, son misterios que se van a develar, pero es bastante lógico, es que si la presidenta va a nominar a alguien. Los presidentes en fase de pato rengo acá y en otros países dilatan esas decisiones, porque si la presidenta saliera hoy y dijera, mi candidato es X, todo el mundo se iría con X. Claro. Ya naturalmente pierde porque no puede ser reelegida, pero va a dilatar lo más posible. Pensemos en figuras políticas que han firmado decretos importantes en la Argentina y en otros lugares el último día. Entonces la presidenta, que además tiene peso político, no olvidemos que esta es una... Yo decía el otro día, le está yendo en el ocaso mejor que a Menem. Menem tenía en los últimos 2 años 15% de imagen positiva. Cristina tiene un poco más de 30%. Estamos hablando, a ver, estoy pensando en Randazzo, estoy pensando en Capitanich, digo... Sí, puede ser. Lo que pasa que, como mostró la encuesta de Poliarquía y otras encuestas colegas, miden bastante mal en relación con Scioli. Scioli ahí es una figura siempre para analizar, en el sentido de que está allí, resiste, tiene mejor imagen de que la presidenta, y la pregunta es... Hay 2 o 3 preguntas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la pregunta Macri, una sola que pan no tenemos que ir, radicalismo. Sí. No, te quiero decir, son dudas que hay. Macri va a ir con Lilita Carrió, se van a arreglar Cristina y Scioli. Gracias, Fidanza. No, gracias por venir. Nos vamos. Chau, hasta el próximo lunes.